Retomando, porque bueno, la aplicación que estoy usando para grabar me deja hacer videos cortitos de 15 minutos, así que vamos a tratar de dejarlo en 3 videitos, no más que eso, así no se, no se comen ese bajón. Y les puede servir nuevamente esto para acompañar la lectura, ¿sí? De las fotocopias, eh, para que les sirva y comprender lo que están leyendo de la mano propia del autor, ¿sí? Así que traten de tenerlo a mano y poder acompañarlo con lo que vamos diciendo. La idea que decíamos era hablar del estado de naturaleza, donde pensábamos al hombre previo al Estado, previo a cualquier institución, y decíamos que, según Hobbes, el hombre en estado de naturaleza es un ser humano egoísta y con miedo. ¿Por qué? Porque, como todo ser vivo, tiene miedo a la muerte, o tiene ese instinto de preservar su vida, que en el ser humano además tenemos la diferencia con el resto de los animales de que todos nacemos con el uso de la razón, entonces podemos visualizar ese futuro posible que es la muerte, siempre acechando en cada momento, nunca es un día muy tarde para morir. Entonces somos conscientes de que somos mortales y tenemos miedo a morir. Todos lo que tenemos en común es ese instinto de autopreservación, de conservar la vida, el miedo a morir, por lo tanto, y el uso de la razón, que nos permite vislumbrar que necesitamos ciertos recursos, todos necesitamos ciertos recursos para mantener esa vida. Agua, luz, calor, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a decir Hobbes es que en el mundo esos recursos son limitados, entonces los vamos a estar constantemente peleando por poder acceder a ellos. Vamos a estar en una competencia constante, ¿sí? Que nos lleva a una situación de conflicto permanente, ¿sí? Eso es lo que dice la guerra, es de todos contra todos, que eso es lo que se quiere evitar, entrando en el pacto que permite la existencia del Estado. En un estado de naturaleza, o sea, previo a ese pacto, lo que tenemos es un montón de hombres iguales en cuanto a esto que decíamos, al uso de la razón, al miedo a morir, a tener esa necesidad de acaparar recursos para mantenerse con vida. O sea, tenemos una condición natural de igualdad y una condición también natural de libertad, porque todos tenemos la misma libertad, según los derechos naturales que tenemos cada uno como seres vivos, de usar nuestra razón para dilucidar los medios que creemos son más convenientes para acceder a esos recursos que necesitamos, incluido la posibilidad del uso de la violencia. Estás en todo tu derecho en el estado de naturaleza a decir, ay, tengo hambre, necesito comer, el otro hombre que veo caminando por allá tiene comida, voy a ver si lo convenzo con la palabra, o si simplemente le pego con un palo y me llevo su comida. Completamente razonable y en el estado de naturaleza completamente de acuerdo a los derechos, porque estamos hablando de la privacidad del derecho natural. Todos tenemos igualdad en ese sentido y libertad, ¿sí? Así es el estado natural de las cosas. Lo que hacemos es así vivir en un estado de competencia constante y de estrés constante, ¿sí? Yo en el momento en que estoy distraído, en el momento en que muestro la menor debilidad, puede venir el de al lado, siempre está la amenaza constante de que otro venga a quitarme lo mío o a matarme o a apropiarse de lo mío o demás, ¿sí? Entonces nunca podés estar tranquilo, es una constante miedo e intranquilidad, una incertidumbre gigante. Tiene una frase muy famosa que hablamos también, que es que el hombre es el lobo del hombre, y un poco a eso se refiere, ¿sí? El lobo como esa amenaza, ese predador que está en las sombras y del cual tenemos que estar atentos por las dudas de que aparezca de la nada, ¿no? Con sus garras y colmillos. Dice, el verdadero lobo para todo hombre es el otro hombre, ¿sí? Al que le tememos es al otro hombre, que también es un depredador, como yo lo soy también. Todos somos depredadores, según él. Entonces, ¿cómo sale el hombre de ese estado de naturaleza de conflicto constante? Mediante el uso de la razón puede darse cuenta de que una mejor forma de vida es la sumisión a, mediante un contrato
a un Estado. En ese sentido, eh, lo que se realiza es un pacto de unión entre estos individuos que pasan, mediante ese contrato, de un estado natural de igualdad y libertad. Todos menos uno forman ese pacto de unión en el cual eh, dan por vencido, dejan de lado, rechazan esa libertad e igualdad de todos para pasar a ser súbditos frente a uno, un único que no está en ese pacto, que conserva su libertad e igualdad natural. Ese uno sería el Estado. Estamos hablando de uno por una voluntad única, que mantiene esa libertad del uso de la fuerza, esa igualdad del miedo a morir y de la capacidad de razonar las mejores formas de perseguir los recursos necesarios para mantenerse con vida. Ese único que no accede a ese pacto para dejar de lado y renunciar a sus derechos naturales es el soberano, el Estado, que de nuevo es una voluntad unificada, no quiere decir que sea solamente una persona única, un rey, un jefe, pero en algún momento dice, no solamente en los fragmentos está, léanlo, dice no solamente que es un hombre o una asamblea de hombres, ¿sí? El tema es que tiene que ser una voluntad unificada, ¿sí? Tiene que estar encarnada ese individuo, esa única voluntad individual que mantiene su libertad e igualdad para usar la violencia, si es necesario, para perseguir los fines, los recursos que considera necesarios para vivir. ¿Sí? Entonces, lo que va a permitir salir a los hombres de ese estado de naturaleza, ese estado de conflicto y miedo constante, es la sumisión mediante un pacto de un pueblo hacia un soberano. ¿Sí? De hecho, pueden leer ahí en uno de los fragmentos cómo habla de ese pacto. A ver, déjenme que se los busque. Estamos hablando de la capacidad de entre todos estar de acuerdo para someterse a un único soberano frente a cambio recibir la posibilidad de paz, ¿sí? Ese principio de autoridad en cuanto garantice la paz es lo que justifica el Estado, el principio de autoridad de un soberano único. Entonces, si solamente obedecemos a una única voluntad, no está esa posibilidad de conflicto, que decíamos que es lo que tratamos de evitar. Lo que se trata de evitar, sobre todo, es la posibilidad de guerra, que viene de las diferencias de opiniones en perseguir bienes de acuerdo a voluntades particulares. ¿Sí? Entonces, la autoridad que debe hacerse valer mediante el uso de la violencia, ¿sí? Es de lo que se habla en el capítulo 17, que tengo acá, en las fotocopias. El capítulo 17 se llama De las causas, generación y definición de un Estado. Y voy a decir, empieza directamente diciendo, el fin del Estado es particularmente la seguridad. ¿Sí? En el capítulo 10, ahí empieza a hablar de las causas de generación del Estado, lo va a definir más en el capítulo 18, que está un poco más adelante, pero va a decir, la causa final, ¿no? El fin, el objetivo, de los hombres que naturalmente aman la libertad y dominar frente a los demás, o sea, todos los hombres somos animalitos que tenemos un gusto, que nos gusta la libertad y nos gusta el poder dominar a los demás. Eso dice Hobbes. Pero ¿por qué nos sometemos entonces voluntariamente a ese pacto? A un solo soberano, una sola voluntad. Dice, la causa final de esto, de introducir esta restricción sobre sí mismo, ¿no? Que es lo que vemos al formar estados, es el cuidado de su propia conservación. Y por añadidura el logro de una vida más armónica. Es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra, que tal como hemos manifestado, es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete por temor al castigo a la realización de sus pactos. Va a seguir, les recomiendo que lo lean nuevamente, y va a dar razones por lo cual cualquier pacto, cualquier acuerdo de voluntades no tiene sentido si no tiene el peso de la espada detrás, dice. Si no tenemos la posibilidad de castigo mortal, de castigo violento a quien no lo cumpla.
esa es la única forma de que se mantenga un acuerdo, un contrato, en este caso, es que esté la posibilidad real de la violencia que se ejerza sobre quien no está siguiendo lo que debería obedecer, ¿no? Entonces, un poco habla ahí de las leyes naturales y cómo pasamos a este estado artificial de manera voluntaria, porque uno por ahí se preguntaría, ¿y por qué? Si los hombres somos libres, iguales, voluntariamente nos sometemos a un poder individual que bien podría ser autoritario, despótico, violento. ¿Por qué yo me someto a eso? Bueno, acá lo voy a explicar, un poco ya lo charlamos, pero vean cómo hace él ese desarrollo teórico que es importante, ¿sí? En el capítulo 17 y capítulo 18. Un poco en Hobbes entonces el Estado lo que es, el rol del Estado es ser un agente que reduce la incertidumbre. Y un poco eso lo podemos ver en la economía, lo vamos a tratar más adelante con unos más con economistas propios de la edad contemporánea, que siguen teniendo ese pensamiento del Estado como ese agente que reduce la incertidumbre económica, que puede tratar de reducir la incertidumbre en cuanto a inflación o en cuanto a leyes comerciales para que no haya monopolios, o que establece reglas de competencia entre empresas, demás. Lo que da el Estado es, si funcionara de manera eficiente, según este pensamiento, es reducir la incertidumbre. Que una empresa no tenga que preguntarse si mañana va a tener que pasar de dólar a euro o si tiene que cambiar, no sé, tal contrato. Que haya una estabilidad permite que las empresas y que los individuos puedan proyectar a futuro, entonces quita esa incertidumbre, ¿sí? Es un poco el rol estatal, que también ya vemos en Hobbes, articulado de otra manera, ¿sí? Pero, como les digo, fíjense que es un pensamiento del siglo XVI-XVII que sigue teniendo muchísima importancia, ¿ok? Bueno, el Estado entonces tiene el monopolio de la violencia, por eso la usa y la utiliza, está dispuesto a usarlo para mantener el pacto de unión que le da origen y para mantener el orden y la tranquilidad. ¿Para qué? Para garantizar y conservar la vida. Entonces, los súbditos obedecen al soberano, le deben obediencia, no pueden cuestionarlo. A cambio, el soberano los protege a los súbditos. Los protege garantizando esta tranquilidad, ¿sí? Esta certidumbre de que, bueno, yo te puedo matar tranquilamente porque soy el Estado, te puedo mandar a ser ejecutado en la plaza si quiero, pero vos sabés que hay ciertas reglas, vos sabés que no te va a robar el de al lado, vos sabés que el único que toma las decisiones soy yo y tenés las reglas del juego claras. Y el que no las sigue muere o va a la cárcel o demás, tiene un castigo estatal. Y el fin del Estado sería actuar de manera tal que pueda garantizar la vida y la tranquilidad. ¿Sí? Entonces, la única forma, lo único que puede hacer que el Estado, pues el Estado puede ser un rey inútil en cuanto a, no sé, a la guerra, o que sea muy egoísta, o que sea muy avaro, o que sea poco trabajador. Puede ser de cualquier forma, pero siempre es mejor tener Estado que no tenerlo, dice Hobbes. Mientras cumpla esta única condición, que es de actuar para conservar la vida, porque esa protección es lo que en ese pacto, en ese contrato, estaría justificándolo. ¿Sí? Entonces, decíamos, así, mediante este pacto de unión y estas condiciones de relación, se pasa de un estado natural, donde todos los hombres tendrían esa libertad de igualdad, todos menos uno rechazan esa libertad de igualdad natural, la dan de baja voluntariamente para someterse, ¿no? Para obedecer necesariamente a uno que conserva ese estado de naturaleza, que es el Estado, que a cambio les ofrece un contexto de tranquilidad y paz y los protege. Así se forma el Leviatán. ¿Sí? Fíjense la figura del Leviatán como un mismo artefacto, un cuerpo político, con una cabeza y varios cuerpos abajo que forman el cuerpo. ¿Sí? Es una metáfora visual que utiliza Hobbes para hablar del Estado. Y nuevamente corto acá porque se me acaban los 15 minutos. Quédense para la parte 3.